Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel A, conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. El tema que traemos a conectar el día de hoy es el propósito del más allá. Ese es el tema que traemos a conectar, a conectados el día de hoy. El propósito del más allá. Vamos a ver este tema que nos trae del más allá o que nos lleva al más allá. Comenzamos. ¿Cómo es, pastor? Bien, pues un tema muy relevante, muy precioso, hermoso, ¿verdad? Creo que debemos de saber como seres humanos para qué estamos siendo preparados o por qué vamos a hablar de este tema, el propósito del más allá. Y ahí está la primera pregunta, ¿para qué estamos siendo preparados? ¿Para qué, verdad? Esa es la pregunta. Por el sistema o a través del tiempo, de la historia, de la Biblia, ¿para qué estamos siendo preparados, pastor? Sí, mira, pues aquí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que la preparación dentro de una iglesia, hablando de iglesia, ¿verdad? Podemos ver que cada uno de nosotros estamos siendo preparados en alabanza, en búsqueda de Dios, en adoración, en trabajo, en obras. Pero ese es por el lado de lo bueno, ajá, claro, por el lado sí. de Dios. Pero también acuérdense que hay una preparación para el lado de lo malo. Sí, claro. La preparación de lo malo, pero acuérdate que hay una puerta abierta de Jesús y hay un camino también. O sea, la gente puede caminar en el camino de la maldad, pero siempre va a haber una conexión para que ellos puedan cambiar. Al camino de la verdad, claro, y la bondad. Ahí le dijo, por ejemplo, Elías les dijo, ¿verdad? En el sacrificio que estaban haciendo, él les hablaba y les decía, es que su pensamiento está dividido en dos. Si Jehová es Dios, seguidlo a él, y si Baal es su Dios, seguirlo a él. O sea, ya se habían perdido unos que ya habían estado anteriormente como alumnos de profeta Elías, pero ya estaban ellos recorriendo otros caminos. Entonces había una conexión donde él les estaba llamando al arrepentimiento y que regresaran nuevamente al camino de la salvación. Sí, pues la prueba está con Moisés, que el pueblo, cuando estaba esclavo, muchos decidieron adorar a los dioses esos. Del mismo pueblo. Se había desviado, trajeron costumbres, incluso de allá mismo, de Egipto. Pero también cuando Moisés sale... De hecho, Moisés fue criado como egipcio, con costumbres egipcias. Ajá, claro. Adorando a Osis y a Isis y a todos esos. Sí, pero también cuando salieron del pueblo de Israel, una gran multitud se les pegó a ellos para irse con ellos. También egipcios. Egipcios, y claramente pues ellos iban con ellos, pero llevaban costumbres egipcias. Y ahí fue donde ellos se fueron limpiados y todo eso, me imagino, ¿verdad? En el desierto, por eso lo... Sí, pero no, ellos no llegaron, no. Se los trajo la tierra porque se pusieron ahí en contra de Moisés. Que fueron los que adoraron al becerro y todo eso. No, estaban en contra. También el pueblo hebreo adoró ese becerro. Por lo mismo, porque traían una costumbre egipcia. Cabeza de becerro, dios egipcio, pues lo querían hacer ellos como su propio Dios, siendo el pueblo llamado, escogido, el pueblo de Israel. Ahora, cuando me preguntas, ¿verdad? Que si hemos pensado para qué estamos siendo preparados aquí en la tierra. Fíjate que la Biblia nos da un versículo, nos narra un versículo donde nos habla del evangelio eterno. No sé si lo hayas escuchado. El evangelio, el famoso evangelio eterno. Muy buena. Sí, se lo he escuchado usted, ya ha investigado acerca de eso. Entonces estamos viendo que aparte de esto, en la eternidad, aquí estamos como practicando y va a haber cosas más allá que creo que tenemos nosotros que estar preparados aquí para poder llegar a aquel lugar donde el Señor nos va a llevar. La sabiduría infinita de Dios. Exactamente, ahí mero, donde vamos a llegar. Fíjate lo que dice Efesios 3:9, dice: y declara a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades
en lugares celestiales. Lo que Dios creó entonces, lo que formó desde un principio, lo formó y lo creó para un fin. Entonces, aquí en la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dice, dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces, esa sabiduría o esa diferentes sabidurías de Dios tienen que ser dadas a través de la iglesia. De la iglesia, porque arriba... ¿Cuál iglesia? Mira, la iglesia de Cristo. La iglesia que camina y que hace conforme a la voluntad de Dios, no la voluntad de doctrinas de hombre. Eso, así tenemos que aclararlo. Exactamente, porque mira, aquí dice arriba en el Efesios 9, dice que era un misterio. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Sí. Está escondido, es un misterio que nadie puede revelar. Pero Efesios 3:10 nos declara que ese misterio ha sido o es revelado por medio, dice ahí, de la iglesia. Dice que por medio de la iglesia, en la iglesia está la sabiduría de Dios. Y ahí es donde pues se va a mover todo esto para que nosotros, el misterio que escondió Dios, sea para todos aquellos que han sido preparados. La Biblia nos habla y nos narra, ¿verdad? Cuando habla de vasos de honra y vasos de deshonra también. Y ahí nos podemos dar cuenta que Dios tiene vasos de honra y vasos que también que no son de honra, son de deshonra. Entonces, hemos sido preparados cada uno de nosotros para un llamamiento. Pero no crea que vamos a ser preparados aquí en la tierra y aquí, mire, tenemos problemas, dificultades, enfermedades, de todo. Pero sobre todas esas cosas hemos salido adelante. Pero seguimos preparando y seguimos en la preparación para el día futuro, para la eternidad. Oiga, pastor, entonces, ¿estamos solos en el universo? Claro que no. ¿Hay más criaturas, hay más creaciones? Pues sí, Dios mismo creó todo esto. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y ahí, mira, dice, visibles e invisibles. Hay cosas que nosotros no vemos. Vemos lo visible, lo que nosotros miran. Eso es lo que nosotros miramos. Lo que puede ver el ojo. Ajá, el ojo humano, sí. Pero hay cosas invisibles, dice. Invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, de todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, decir que nosotros estamos solos aquí en la tierra y no hay preexistencia alguna fuera de esta existencia que somos nosotros seres humanos, estaríamos tal vez equivocados, ¿verdad? Porque no conocemos lo invisible, no vemos lo invisible, lo que no se ve. Eso es lo que nosotros no hemos podido lograr ver con estos ojos terrenales. Ese tipo de seres, las potestades, todos esos los demonios. Hay potestades, hay tronos, principados, dominios, todo eso lo que está alrededor. Por eso muchas de las veces se ora, ¿verdad? Y el que ora dice, Señor, rogamos que limpies los aires. ¿Por qué? Porque en los aires es donde está todo eso. Ahorita que menciona yo, pastor, el ser humano puede abrir esa puerta para potestades, para ese tipo de cosas malas. El que clama, sí. Dice, por ejemplo, el que clama a Dios, dice, clama a mí, yo te responderé. En medio del clamor va a haber mucha oposición. En medio del clamor va a haber mucho problema. Por ejemplo, había un ángel que llegó a una batalla, ¿verdad? Y dice, es que estaba yo, o me había parado, en no sé en qué ciudad se había parado y no había llegado a tiempo para auxiliar a aquel que estaba pidiendo y clamando. Entonces hay mucha oposición y sobre todas esas oposiciones nosotros tenemos que pedirle a Dios, rogarle a Dios, limpiar los aires con nuestra prueba. Señor, limpiamos los aires, pedimos, rogamos que limpie los aires para poder que tú mismo, cuando tú estás hablando con Dios, se abran y puedas entrar en esa puerta. Por eso es muy importante no abrir ese tipo de puertas, no abrir esos, como lo hicieron en el antaño, los sumerios, por ejemplo, que abrieron toda esa puerta con sus deidades, los egipcios, que abrieron toda esa puerta con sus deidades, todos ese tipo de personas, y ahorita todavía se ve eso, pastor. Sí, en el presente, mira. No son sumerios ni egipcios, pero por ejemplo, cuando uno va con un hechicero, cuando uno va a que tener la carta a la mano, son hechiceros esos. Sí, estás abriendo puertas. Por eso, por ejemplo, mire, hay puertas, dice, Jesús dijo que él era la puerta. El que toca se le abre, al que pide se le va a dar. Pero del otro lado estamos viendo que también hay puertas que el ser humano muchas de las veces
ha abierto esas puertas y son puertas de maldición, son puertas de pérdidas, diferentes puertas. Por ejemplo, el que mira una película de terror, hay personas que la Biblia misma dice que son pobres de espíritu y no lo narra, ¿verdad? Bienaventurado aquellos pobres de espíritu, dijo Jesús, ¿verdad? Hay gente que es pobre de espíritu, no logra superar una cosa que sea, por ejemplo, una película donde abre una puerta de una película de El Exorcista. El Exorcista, pues el ese del, no me acuerdo, hay muchas cantidades sí. de películas. Yo era un fanático de ese tipo de películas, me gustaba, me empecé a meter a ese asunto, pero son puertas que vas abriendo, con el tiempo vas pensando, híjole, vas caminando, te imaginas andar por un cerro tú solo en la oscuridad, ahí te recuerdas de las películas, te recuerdas y de cuenta que sientes que va alguien contigo atrás de ti, y no es algo bueno, es algo malo. Sí. ¿Por qué? Porque abriste una puerta y a donde vayas, ahí va ese espíritu inmundo. Le vale pedirle a un ángel de Dios que te acompañe, va sintiendo ese como escalofrío, esa cosa mala. Sí, porque cambiaste. Si tenías el ángel de Jehová, te apartaste y ahora tienes otra batalla, ¿verdad? El mundo espiritual se mueve grandemente. Oiga, pastor, ¿dónde empezó todo eso? Bueno, pues eso, mira... ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? En Génesis, ahí podemos mirar, en Génesis 10:9, ahí podemos mirar un poquito sobre el abrir los portales, uno de los primeros portales. Génesis 10:8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino en Babel, Erech, Akkad y Calne. Bueno, pero ahí en la torre de Babel, ahí fue donde empezó todo eso. El problema, sí. Cus era hijo de Can, quien estaba bajo maldición. La vez pasada hablamos cómo había maldecido, había caído la maldición sobre Can, ¿verdad? Y Nimrod era hijo de Cus, de donde vienen todas las prácticas de brujería, hechicería, el vudú, todas aquellas prácticas. O sea, estos fueron uno de los primeros que abrieron un portal. Entonces quiere decir que todo empezó con Nimrod. Ajá, exactamente. Con él. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, si dijéramos, no, pues construimos una torre y pues abrimos entramos o pusimos la torre y no pasó nada. En esos tiempos ves edificios que les dicen rascacielos, no pasó nada. Esta era una torre muy diferente porque sabían ellos en el ambiente donde ellos estaban viviendo que lo que era la brujería, lo que estaban ellos edificando, que era una ciudad y todo bien hecho, pero empezaron a edificar para el propósito de abrir un portal. Ahí fueron ahí se puede decir, ¿verdad?, bajo la historia, que ese fue uno de los primeros portales que abrieron. Un portal negativo, de oscuro. Sí, porque ellos lo sabían lo que estaban haciendo. Sabían lo que estaban haciendo en ese tiempo. Dice Génesis 10:10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Bael dice puerta de Dios, y Sinar quiere decir Sumeria, ¿verdad? Entonces empiezan los sumerios. Ahí empieza ese problema. Para mí la tierra no había nada de eso, ¿verdad? Pero cuando comenzaron a hacer esto, ellos ya sabían qué iban a hacer. Lo tenían todo calculado. Dice, en la historia dice que los sumerios fueron la primera civilización organizada y con escritura. Sí. Y fíjese, concuerda lo que dice la Biblia. Y lo escribían en piedras para que no se borrara. Porque muchos ahora dicen, no, que papiro, no, que madera. La madera se pudre. No, se pudre, el papiro también. O sea, al 1000 años se deshace. Pero ellos hacían todo esto por medio de piedra. Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, mira, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos ya tenían el conocimiento de lo que estaban haciendo. Ahí fue donde crearon el portal. Ajá.
pero sabían que eso iba a ser destruido y como sabían que iban a ser esparcidos por toda la tierra, ellos ya tenían ese conocimiento. Y por eso se enojó Dios con ellos mucho, ¿no? Claro, Sí. claro, sí, pues todo lo que estaban haciendo, dice que estaban haciendo una cúspide que llegara Sí, hasta el cielo. cielo. Hoy vemos rascacielos y ustedes ven edificios enormes. Esos edificios no ha pasado nada. Si fuera lo mismo, o estuviera una ciudad arriba de este el cielo, todos edificaran, yo pienso, escaleras o edificios para llegar a ese. Llegar al cielo. Esta era una edificación hacia un portal o hacia una puerta tridimensional, como también se le conoce. Para cruzar hacia otro mundo, hacia otro lado, lo desconocido, hacia otra dimensión. Exactamente. Que no la nuestra. No, es que mira, en los tiempos de aquellos tiempos, o hasta en estos tiempos podemos decir, ¿verdad? Que el ser humano ha querido siempre conquistar, hacer cosas que otro ser humano no ha podido hacer. En este aspecto, esto era algo de, pues, en el aspecto de todo lo que ellos movían, ¿verdad? Nada más para agregarle algo, pastor. Ahí era una sola lengua, ¿verdad? Sí, claro. Ahí todavía era una sola lengua. Pero ya también sabían ellos lo que iba a pasar. Sí. Porque él lo dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, sí, y hagamos un nombre, dice, un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Lo segundo. Eso, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la faz de la tierra y no nos pudiéramos entender con el nombre de Babel, si iban ellos a dar a conocer. No, fuera otra lengua, sí, porque el Señor los confundió. Ahí fue una confusión en ellos. Pero bueno, aquí estamos viendo nosotros uno de los primeros portales que se abrieron hacia el cielo, ¿verdad? O trataron de abrir ellos. Llegar a Dios, pero no pudieron. Exactamente, no. Porque esa no es la manera. Es que mira, desde el principio nosotros nos damos cuenta. Oiga, pastor, hacemos un break ahí, ¿no? Traslade eso a Jesús de Nazaret. Tiene mucho sentido, ¿eh? ¿Cómo dice Jesús de Nazaret que se llega a Dios? ¿Haciendo escaleras hacia el cielo? No. No, a Dios se llega con oración. La Biblia. El Señor Jesús nos enseña. Nadie llega al Padre, dice la Biblia, si no es por mí. Por medio de Jesús llegamos al Padre. Nadie, nomás por Él. Ajá. Entonces, si te vas con un hechicero, con una bruja, con un sacerdote, no puedes llegar al Padre. No, es que la relación personal de cada uno de nosotros en el corazón es directamente con Dios, claro. Pero perdón, ¿no? Pero mucha gente piensa lo contrario. No, sí, yo te entiendo, sí, a lo que me dices. Intermedios. Exacto. Ya no intermedios. En la muerte del Señor Jesucristo, lo único que se tenía intermedio ahí era un velo. Pero dice que cuando Él muere, dice que el velo fue rasgado. Y ahora dice la Biblia que tenemos todos acceso al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo anteriormente solamente entraba el sacerdote. El único que entraba era el sacerdote. Entonces ahí entró el sacerdote Jesús, rompió el velo y dijo, ahora sí, abierta está la puerta para que todos aquellos que quieran entrar puedan pasar. Ahora eso lo trasladamos a los tiempos finales, al Apocalipsis. ¿Cómo entra eso ahí? En los tiempos del Apocalipsis. De la Torre de Babel lo ubicamos a Jesús. ¿Y dónde entra? Apocalipsis 18:2 dice la palabra del Señor así, y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Sí, te está diciendo claramente. Caer la Babilonia, pero está hablando del Apocalipsis de los tiempos futuros. Uh-huh. O sea, es que lo que pasó va a pasar y va a volver a pasar. Lo podemos referir entre eso. Es una metáfora de lo que ha ocurrido pasado, presente y va a pasar futuro. Sombra y figura de todas estas cosas que estamos viendo que va a volver a pasar nuevamente. Aquí cuando dice Apocalipsis, dice clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de, dice, demonios, en guarida de todo espíritu. Mire, hay demonios, espíritus, inmundo y en guarida de toda ave. Mira, aves inmundas
Aquí no conocemos aves inmundas. Pues el murciélago. Pudiera ser, Pudiera ser. Bueno, pero el animalito de culpa tiene. El animalito tiene los que conocemos tiene un propósito. Aquí nos está hablando. Aquí está hablando en sentido figurado. De otra creación. Exacto. De algo que ni nosotros mismos conocemos. Por ejemplo, mira. ¿Un demonio? Exactamente. Hecho carne y hecho animal. Hay una Biblia. Ay, la cita no la recuerdo, me parece que es Isaías, si no mal recuerdo. Esa Biblia, creo la Biblia me parece que es la Biblia católica, Torres Amat. A mí me llevaba mucho la atención esas creaciones que había, pues digamos, de las creaciones de los griegos. Hay un hombre, ser humano, animal, que le dicen el fauno. No sé si lo conoces. Sí. Estaba en una película que se llama Ñarña. Narnia. Sí, Narnia. Sí la vi. El Taurus, sí. Caballo hombre, y al fauno. Hay más, pero fíjese que yo me llamaba la atención y cuando yo lo encontré esto dentro de la Biblia, dije, wow, esto sí existe, dije entre mí, ¿verdad? Pero cuando me di cuenta que era algo, una creación demoníaca, donde ahí está en la Biblia, no recuerdo la cita bíblica, pero dice, y el fauno, y el Taurus y el fauno se meterán a los atrios del Señor, o sea, del templo. Digo, wow, pero los dan en figura de un demonio. Aquí estamos hablando de animales o de aves inmundas. Y esto, pues dice uno, un hombre, un fauno, por si no lo conoces, un cuerpo de chivo o cuerpo de ser humano, la mitad y la mitad de chivo para abajo. Mire, fíjese bien, ahí le va, ¿no? La palabra fauno en la Biblia puede tener varios significados. Dependiendo del contexto, puede referirse a un animal salvaje, a una criatura mítica o a un espíritu de la naturaleza. En algunos casos puede ser una traducción de la palabra hebrea que se refiere a demonios o espíritus malignos. Ahí está el fauno. Entonces, aquí estamos viendo de unas aves, dice. Son aves, ¿verdad? Y aves inmundas. Aquí estamos viendo, aquí lo que leyó él es... Como le dije, como un tipo de demonio, ¿no? Sí, ajá, por eso pues, me iba yo a ese punto, porque aquí estás hablando de un fauno, de un espíritu, de un demonio. Entonces, esta es la Babilonia. Hay creaciones que aún nosotros no conocemos. Son creaciones que decimos, no, estamos solos. No estamos solos en esta tierra. Y esas creaciones están o vienen del más allá. Claro, por la puerta que se abrió. La puerta dimensional, que es el puente entre el más allá y esta tierra terrenal. Exactamente, pero estos son espíritus inmundos. Sí. Ahora, cuando decíamos hace rato de la oración, ¿verdad? Que muchas veces nosotros sí usamos esa palabra, que el Señor limpie los cielos. La Torre de Babel la hicieron hacia arriba y en los cielos ellos estaban operando. Por eso ellos querían abrir el portal arriba en el cielo. Para estar más cercano al primer cielo. Cuando las oraciones de nosotros no son contestadas, muchas de las veces debemos de saber que tenemos que limpiar los aires. Hay que limpiar los cielos para que nuestra oración llegue. Dice que ahorita que dice eso me pasó algo muy curioso. Por allá andaba en el desierto de Coachella, ¿no? Y se me ocurre bajarme en el desierto. Se llama Desert Hot Springs, hay mucho desierto ahí. Por un camino vecinal ahí se me ocurre bajarme a tocar el chofar. Ahí va, ¿no? Como siempre, uno ocurrente. Y me bajo a tocar el chofar ahí en el desierto. Sí lo pude tocar porque por las fuerzas, ¿no? que Dios me dio, ¿no? Pero pasó un escalofrío y sí que se me entumían los labios. No, me subí al carro, vámonos. Se me ocurrió eso. Bueno, supuestamente dice que en los estudios que tuvimos nosotros de liberación, ahí nos enseñan que, por ejemplo, los duendes son demonios. Y cuando usted empieza a buscar a dónde puedes encontrar o dónde miras eso, dice que todos los demonios buscan lugares áridos, apartados, desiertos.
El endemoniado Gadareno andaba en los desiertos. Ahí en los desiertos habita muchos espíritus inmundos. Lo que se me ocurrió, pero ya aprendí la lección, ya no lo voy a hacer. No, pero uno va con alborotea todo el gallo. Alborotea todos. Vámonos de aquí. No, es que, bueno, el chofar es un cuerno que se toca porque lo nombró, ¿verdad? Y pues nosotros hemos estudiado, trabajado y hacemos los chofares para uso, ¿verdad? Uso dentro de las congregaciones. El libro de los Salmos dice que alabamos al Señor con címbalos resonantes. Ese es un instrumento de aire que suena, ¿verdad? Esa es la trompeta que dice la Biblia, pero en realidad es el chofar. Exactamente. No es trompeta la de ahorita. Dice el cuerno de carnero. Sí, exacto. Pero en hebreo es un chofar quiere decir, pero lo usan para muchas formas esto. Por ejemplo, lo que dices tú, eso fue espiritual. Lo que a mí me pasó fue algo literal, no espiritual. Estamos trabajando por la sierra de Oaxaca hace muchos años con una compañía, ¿verdad? de la CEP, allá en México. Y pues había un campo grande, puro monte, puros árboles y todo. Pero en una montaña estaba una como casa, muy bonita. Y subimos a la montaña, vacía, no había nadie. Pues más o menos esta zona más oscurito, ya estaba oscuro. Y el compañero que estaba ahí sentado, estaba un cuerno a un lado. Y vio el cuerno y era de vaca. Dice, y ahora pues, se les olvidó aquí. Y lo agarró y lo empezó a sonar. Y cuando lo sonó, cuando empezamos a ver de los montes, empezamos a ver que bajaba multitud de gente con antorchas encendidas. Dice, no, vámonos, dijeron que no van a linchar. El cuerno lo usaban para reunir a la gente, ahí era como el palacio. Sí. Híjole. Entonces, digo, esto es literal, ¿verdad? Cuando él hace algo espiritual, algo pasa también. Se lanzaron todos, no, vámonos de aquí. Y leemos lo que leímos al principio de cosas visibles e invisibles. Era lo que estábamos tocando al principio. Bueno, pastor, entonces no podemos abrir ese tipo de puertas dimensionales, tridimensionales o bidimensionales, como le quieran llamar. Son puentes de oscuros, puentes de maldad, puentes hacia la maldad. Y ellos lo quisieron hacer para llegar a Dios. O para abrir una puerta hacia Dios. Ellos querían poder. O sea, y atacar a Dios por medio de esa puerta. Pensaron, yo creo que ellos tenían esa mentalidad, pero como te digo, el ser humano desde los inicios de la tierra siempre ha querido tener el poder. Mira, lo que hizo Luzbel. ¿Qué dijo Luzbel? Y yo siempre he tocado este punto, ¿verdad? ¿Dónde estaba Luzbel? No Satanás. Luzbel estaba arriba. Sí, así es. Estaba encargado de la alabanza. Él era el que movía todo ahí, el que organizaba. Dice que lo hizo el Señor con piedras preciosas. Ahí lo formó el Señor, dice, con el tamborín y todos los instrumentos. Fue cuando lo estaba formando. Bueno, fue algo que el Señor hizo para el servicio allá en el cielo. ¿Y por qué Luzbel dice subiré? Si estaba arriba. Él quería subir más allá. Si él estaba arriba, ¿para qué quería subir más allá? Quería tomar el poder el poder de Dios. Aquí nosotros nos estamos dando cuenta en la Torre de Babel que de igual manera la mentalidad de Luzbel estaba operando en estos seres humanos aquí para poder hacer la Torre de Babel. Subiré. ¿Para qué iban a subir también ellos? ¿Querían obtener un poder o vieron una puerta ahí, que había una puerta y podían ellos traspasar esa puerta? Y eso es lo que ellos querían edificar. Si edificamos una torre, podemos entrar a esa puerta. Y abrir esa puerta y tomar el poder. Exactamente. Era tratar de tomar el poder. Lo que ellos querían hacer. Y tenían todo marcado y hecho. Bueno, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que Luzbel, dice la Biblia, por sus contrataciones. Y también nos remarca la Biblia, ¿verdad? Cuando le dice, oh lucero de la mañana, caíste como un rayo del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Ahí fue cuando ya lo desterraron. Ahí fue cuando ya cayó acá y ya no era un Luzbel, era un demonio. Ok, pastor, ¿qué le parece si miramos algo de los sumerios, pero lo mandamos a pantalla?
A ver. Ok, a pantalla. De esta manera podemos ver que siempre en cuanto a todos lo de seres caídos tiene que ver con el portal que se hizo en Sinar, que es Sumeria. Una de ellas es que los romanos o la religión de Roma honran y adoran a los sumerios. Ellos tienen el calendario sumerio en la plaza de San Pedro. Si se fijan, aquí está la plaza de San Pedro y aquí está a un ladito, pongo el calendario sumerio y se fijan, está dividido en las mismas partes. Y en medio del calendario hay un obelisco que representa un falo de hombre, que a la vez atrae una influencia de los cielos, de los seres caídos. Si se fijan, en medio de la plaza de San Pedro está el obelisco, que los obeliscos en realidad eran creaciones de los egipcios y de los sumerios también, como lo leí ahorita, para traer energía y a través del obelisco abrir esa puerta dimensional o ese puente dimensional, como lo miramos con los sumerios, con los egipcios y también en la plaza de la religión de Roma. Los jeroglíficos sumerios nos enseñan de esta influencia celestial. Este ser es uno que se ha confirmado su operación en diferentes partes del mundo, matando y causando males. Hay testimonios reales, aún en películas como la de El Cuarto Contacto. No es coincidencia lo de los babilonios. En la mayoría de las películas donde se manifiestan seres espirituales con mucho poder, son de esa región de Sumeria, del portal que se abrió ahí, como en la película de El Exorcista y en el caso real de Actividades Paranormal. Las huellas que dejó el ser eran pisadas como de aves. Normalmente estos seres tienen pies como de aves. ¿Cómo va el pastor? Sí, pues la Biblia sí nos remarca, ¿verdad? Por ejemplo, Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjate que en la Biblia, por ejemplo, hablar de esto podemos también, un punto de lo que podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, Juan el Bautista les nombraba, ¿verdad?, a la generación de víboras. Generación de víboras les decía, estamos hablando de reptiles, que es una similitud de hablar de un reptiliano. Y aquí nosotros damos cuenta que aquí sí habla, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato del fauno, lo que leímos hace rato también, esta cita bíblica. Ellos son tipo reptilianos, parecen, como los del fauno, parecen reptilianos, algo así. Sí, todos ellos son formas de animales. Y fíjate, hay otra cosa que podemos ver, que allá en nuestras tierras hay una, se puede decir, un grupo de brujos que hacen una forma de convertirse en animales, los llamados nahuales. Sí. Ellos tienen una práctica de cómo hacer, o sea, han pasado una puerta a ellos, han traspasado. ¿Por qué? Porque hace rato te decía, ¿verdad? El ser humano anhela el poder, anhela hacer cosas que el ser humano terrenal normal no puede hacer. Y cuando alguien lo logra tomar o hacer, quiere más y más y más. Como en el caso de los nahuales. El caso de los nahuales, exactamente. Que hacen una transformación. Ajá. En mi persona, yo pensé que nunca iba a haber algún nahual, ¿verdad? Pero Oaxaca, estoy hablando como en el 91, por ahí así, había un lugar donde estábamos trabajando, sierra. Yo esa vez salí al baño y en la madrugada, 4 de la mañana, y cuando miré al cielo había 2 bolas de lumbre flotando en el aire. Yo te lo digo, y tal vez estés pensando, estaba tal vez yo drogado, ¿no? Hasta las ganas se me quitaron de ir al baño y mejor me metí. Entonces, abajo había un camino y ellos de arriba nombraban a la gente que iba subiendo por ese camino. Bueno, pasó. Entonces el siguiente día, cuando bajamos a comer ahí a la casa de la señora que nos daba de comer,
yo le hice una pregunta y le digo, oye señora, anoche pasó algo medio raro, le digo. Y ya le expliqué todo lo que había pasado, ¿verdad? Y me dijo, aquí en esta tierra es normal, eran los muchachos que andaban de cacería. Digo, wow. O sea, me acordé de las historias que me había platicado mi abuelo anteriormente, hace muchos años, porque ellos sí tuvieron el conocimiento, no practicaron, pero sabían quiénes eran, porque antes estaban más ingestados de eso que hoy en día, ¿verdad? Algunos ahora lo hacen, pero bueno, entonces estamos hablando de un ser humano que ha traspasado esas puertas para convertirse en un animal. Qué fuerte. Sí, pues son cosas que Dios no permite. No, o sea, ahora, no este es otro tipo de ser, de ser creado. Si nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, usted va a buscar la genealogía de Jesús y va a llegar hasta Adán y Eva, pero ahí marca a Abel y no va a encontrar a Caín. Sin embargo, cuando usted busca en Pablo sí lo narra, dice, y Caín era hijo de los velas, dice, y Caín era hijo de la serpiente. Entonces dice, wow, ya uno dice, bueno. Entonces que por eso realmente fue lo del pecado que hizo la serpiente con Eva, fue tener relaciones. Sí. La serpiente con Eva. Exactamente. Y por eso el corazón de Caín era más dado a hacer a la maldad y matar a su propio hermano. No amar a su hermano, sino matarlo. ¿Te imaginas? ¿Hasta qué grado llegó? Qué fuerte. Bueno, pero seguimos en el... Ok, pastor. Entonces quiere decir que todo esto se abrió en los tiempos de Nimrod. En esos tiempos. Ok. Entonces hubo familias caídas que trajeron su propio evangelio, esas familias caídas. Sí, bueno. Familias de los cielos caídas que trajeron su propio evangelio. Sí, los caídos, estamos hablando de caídos que ellos quisieron imponer, bueno, pues yo ya no soy de, vamos a decir, yo ya no soy de ellos, pues ahora voy a hacer lo mío. Pero ya estamos hablando ya de portales abiertos donde estos están haciendo y operando lo que ellos quieren hacer. ¿De parte de qué? De parte de la maldad, de parte de todo lo que hemos visto. Por ejemplo, abrir portales. Jesús dice en la Biblia que de repente aparecía caminando por las aguas en el mar. Jesús lo podía hacer. Una transportación. Porque va a decir, ¿cómo puede comprobarme esto de la Biblia? Había un hombre que dice que era eunuco, iba leyendo el libro de Isaías. Y al leer el libro de Isaías no le entendía, pero dice que él quería saber qué era lo que estaba leyendo. Inmediatamente mandaron a Felipe y le dijeron, ve, y no estaba cerca. A él lo transportaron de un lugar a otro para llegar a donde estaba ese hombre en ese lugar leyendo ese libro y poderle dar a entender qué era lo que estaba leyendo. El hombre inmediatamente, el eunuco, dijo, pues yo me quiero bautizar. Y se bautizó conforme a lo que estaban leyendo. Pero estaba hablando el caminar de un ser que estaba en un lugar para llegar a otro lugar. Ahora, podemos hablar también los abismos. Se abren los abismos, claro, aquí en la tierra. Aquí en la tierra dice que, por ejemplo, aquellos que venían con el pueblo de Israel, salieron de Egipto, se pusieron en contra de Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Que se abra la tierra, se abrió un abismo, que se abra, se abrió un portal en la tierra, que se abra la tierra y que se los trague. Y dice que a todos ellos que estaban en contra de Moisés fueron caídos en ese lugar. Cuando hablamos de Leviatán, él sabemos que está en un abismo, en las profundidades del mar. Ahí está atado. Entonces, hay diferentes tipos de abismo que podemos hablar de la Biblia, ¿verdad? De igual manera podemos ver diferentes tipos de portales. Portales buenos, pero hay gente que está usando portales negativos. Portal bueno. Cuando Jesús se transfiguró para poder ver a Moisés y Elías, que vinieron del cielo, se puede decir. Entonces, ellos abrieron el portal, que llegaron como energía, y Jesús, para poder acercarse con ellos, se convirtió en energía también. Sí, es como ellos. La transfiguración. Se transfiguró. El monte de la transfiguración es cuando Jesús se transfigura. Vamos a decir, el
cambiar su forma humana carnal a forma espiritual. Y luz, ahí, energía. exactamente, y ahí estaba también, estaba Elías Y estaba Moisés. Moisés juntamente con él, que eran los profetas y la ley, con Jesús. Pero ellos vinieron de la otra dimensión, exactamente, del más allá. como decir también el ángel de Jehová descendió de lo alto Ujú. para hablar con Moisés. Y ahí se le apareció, en una llama, Energía. en una zarza ardiendo en Esa fuego. energía. Exactamente. Ujú. Ok, pastor. Y a ver, esta preguntona que le voy a hacer es la siguiente. ¿Existe una Trinidad caída? En la Biblia sí nos remarca, ¿verdad? Por ejemplo, Proverbios 3:19 dice: Jehová, dice, con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío. O sea, claro, en el aspecto de la formación de que Dios formó la tierra e hizo toda la creación, dice la palabra del Señor, para todos. Cuando Satanás cae a la tierra, pues él mismo empieza a hacer lo mismo que el Señor tenía, lo empieza a trabajar aquí abajo Satanás. Entonces sí existe. Sí, claro. Y él va a trabajar, él va a copiar todo lo que el Señor hacía. Porque estamos hablando de una organización celestial. Ahora va a ser la misma organización terrenal, pero satánica. A Jesús, Satanás, a Jesús le estaba exponiendo la palabra. Sí. ¿Quién Satanás conocía la palabra? Sí. Si tú te avientas de este monte, el Señor va a mandar ángeles para que te rescate. Si tú dices al principio, ¿verdad?, que las piedras las convirtiera en pan para que comiera. Él conocía la palabra Satanás, conocía la formación allá arriba, entendía lo que se había formado. Aquí en la tierra lo va a agarrar para hacer las cosas. Entonces quiere decir que esos seres se revelaron, ya se habían revelado, Jesús sabía todo eso, se habían revelado y todo, y, o sea, y también Jesús sabía que desde el principio lo habían hecho. Ajá. Sí, claro. Por eso él, y también sabía que era Satanás que tenía por un lado. Sí, ¿verdad? por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Satanás. La Biblia dice, solo a tu Dios adorarás. Él quería que lo adorara Satanás. Y no lo poseyeran pues lo que quería Satanás. Que lo adorara. Sí, Dice, sí. si me adorares, todo esto será tuyo. Se había reído Jesús cuando le dijo. Sí, es de mi padre ha de haber dicho, ¿verdad? Y él no venía por lo terrenal, sino por lo espiritual, Jesús. Entonces ahí donde le dice, apártate, Satanás, al Señor tu Dios solamente adorarás. Lo que Satanás quería era agarrar adoración de Jesús, porque él conocía la adoración, por lo cual él había sido creado para adorar a Dios allá en el cielo. Oiga, pasó una preguntota. ¿Qué tal si le hubiera preguntado o le hubiera dicho Satanás eso a Caifás? Todo el mundo te lo doy. ¿Qué hubiera hecho él? ¿Qué piensa que sí, Caifás? No, el sumo sacerdote. No, pues sí lo hubiera agarrado. Hubiera agarrado todo el mundo. Todo. Es que o sea, al ser humano es lo que les digo. Te decía hace rato, el ser humano opta de tener poder. Sí. Opta de tener sabiduría. El ser humano opta de tener las revelaciones más escondidas, de poder encontrar la sabiduría de Dios, el ser humano. Oiga, y todo esto lo puede ver el ojo humano. Todo lo que hemos hablado lo puede ver el ojo humano. No, dice la Biblia que no. Bueno, lo espiritual no. En lo espiritual no. Puede entender el ser humano en lo espiritual. Porque miren, por ejemplo, yo conocí a un muchacho que él tenía espíritus de persecución. ¿Te imaginas que el ser humano abriera los ojos y mirara a un demonio? Se muere. Sí, pues a ver, se va a espantar. Mirar a algo que está operando alrededor de él, la muerte, o pudiera haber un demonio, un tal Belcebú, o un demonio llamado Mamón. Son creaciones horribles, horripilantes,
o uno como lo que leíamos hace rato con patas de cabra. Si tan solo cuando uno es pequeño y lo llevan a uno a una fiesta de disfraces, pues el niño sale corriendo, es algo literal, pero el niño en el fondo del corazón sabe que es un disfraz. Ahora, ¿cuánto más un ser humano que viera ese tipo de creaciones espirituales existentes? ¿Te imaginas? No, pues, salen corriendo, corriendo, sí. Espíritus de persecución o todo eso que viene al ataque del ser humano. Qué fuerte, qué fuerte. Ajá. Oiga, y acerca de los platillos extraterrestres, todo ese relajo, ¿tiene algo ahí que nos diga de la Biblia? Pues hemos tocado puntos sobre eso, ¿verdad? No estamos solos, claramente. Dios tiene sus creaciones, ha hecho creaciones. En el aspecto de decir se abrió un portal y entró una nave, pues hay naves que han entrado aquí a la tierra. Pero mira, Ezequiel 1:4 dice, y veré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente en aquellos tiempos. Sí, o sea, si el portal ya se había abierto, si la puerta esta ya se había abierto, quiere decir entonces que ya había acceso, entrada y salida de seres en aquel tiempo. Ahora, esto está abierto. Aquí hay entrada y salida de seres espirituales. Muchas las veces dicen, hoy lo ven, un extraterrestre. Podemos decir, un demonio, o un extraterrestre, o una creación que Dios hizo tal vez diferente, o un ser como esto que estábamos hablando de la Gran Babilonia caída, con patas de aves. De aves. Seres de ese tipo de forma. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, en el aspecto de los egipcios, ¿verdad? En Egipto nosotros podemos un poquito recrear o mirar cómo los tiempos de aquellos años, ¿verdad? De los faraones. Cuáles eran sus dioses y cuál era la formación que ellos o el pensamiento que ellos tenían en la forma de sus dioses. La mayoría de los dioses que tenían eran con cabeza de animal. De serpiente. Ajá, exactamente. De león. El becerro. De hecho, el becerro era de ellos. El pueblo de Israel lo trajo en el monte Sinai, ahí donde hicieron el becerro de oro. Ahí, sí. Qué fuerte. ¿Qué le iba a decir? Y entonces, lo de la Trinidad caída, ¿de dónde cree que salió eso? No, pues eso salió de Satanás. De Satanás, ¿verdad? Satanás pone porque mira, a veces dices, no, pues nada más es Satanás y sus demonios, no. Él tiene una operación grande que tal vez nosotros no logramos imaginarnos, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de Satanás y piensan que es Belcebú. Y no. Es otro ser diferente al que se está hablando. Baal-Zebú, que originalmente quiere decir el señor de las moscas, y es otro que se está hablando, son cabezas de gobiernos donde ellos gobiernan y operan. Por ejemplo, Magdalena tenía legiones, no operaba a un demonio, operaban muchos en ella. Sí, porque ya sabían que había muchos en ella, dentro de ella, eran legiones. Estamos hablando de una cantidad enorme de demonios. Entonces no operan solos. La Biblia nos narra, dice, que el Señor viene y limpia nuestro corazón. Pero si nosotros nos descuidamos, dice que el demonio que fue sacado del corazón, dice que si regresa, y si tu corazón está vacío, abierto, va y se trae a 7 más para entrar. Si antes tenías 1, ahora vas a tener 8, 7 más todavía, que van a estar operando en tu cuerpo. Es cuando uno abre, por ejemplo, una puerta del corazón, dejo las cosas de Dios y me dedico a esto. Mire, a través de la historia, de que hablamos de la Trinidad caída, por las diferentes imperios, los diferentes sociedades, las diferentes pueblos le han puesto nombre a esa Trinidad caída. Y uno de ellos fueron los egipcios.
fueron los egipcios. Y en el... Mire, les voy a mostrar la pantalla. A través de la historia le han puesto muchos nombres a la Trinidad caída. En un lugar es este: Isis, Horus, Set, egipcios. Isis, observamos que tiene alas, y siempre la divinidad caída es hembra, como la sabiduría o la diosa sumeria. Horus, que aquí es una imitación de una de las naturalezas del Hijo de Dios, como águila y la vara de hierro con la que rige. Set, que es la representación de la fuerza, una imitación del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Así ha sido, pastor, a través de la historia, como se fijan los egipcios, y así con las diferentes religiones, con las diferentes que han tenido esas sociedades, que han tenido esos pueblos, esos imperios, con las diferentes religiones le han puesto pues cosas de Satanás, como dice Trinidad caída, no la Trinidad de Dios. No, la operación entre ellos. Por ejemplo, cuando tú lees un poquito sobre eso, vas a encontrar el macho y la hembra en un subcubo o el otro. Hay dos, uno es macho y el otro hembra. Subcubo o incubo. Uno es incubo, el otro es subcubo. Macho y hembra, que son espirituales, estos operan cuando la gente está dormida. Estamos hablando de demonios caídos, espíritus moviéndose dentro de la adolescencia, de la juventud. Entonces ahí estamos viendo lo que es macho o hembra, que se mueven cuando el ser humano o la mujer duerme. Oiga, pastor, una preguntota. ¿Cuál ha sido la diferencia entre el ser humano, para Dios, entre el ser humano y los ángeles? O sea, ¿quién es más que uno? ¿Quién es más que el otro? Bueno, ahorita podemos decir que pues los que están son los que están, ¿verdad? Que se quedaron con Jesús, con el Señor, perdón, pero en aquellos tiempos de los tiempos caídos, ángeles que se opusieron. ¿Por qué? Porque tal vez empezó a haber una envidia en el corazón de ellos, porque mira lo que dice Salmo 8:5. Le has hecho poco menor que los ángeles. Dice, le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de él. Entonces, hablando de Jesús. Pero, por ejemplo, hacer menos a un ángel que a un ser humano. Por ejemplo, nosotros tenemos un libre albedrío. Y el ángel ha de decir, bueno, pues me mandaste a cuidar a este y no me obedece, porque la Biblia dice que hay ángeles alrededor de nosotros. Pero el ángel es más poderoso que el humano. Exactamente, en lo espiritual. Pero muchas veces... ¿Y en la fuerza? También, ¿no? Mira, bueno, por ejemplo... Porque acuérdese que cuando mataba 1000... Sí, hay guerreros. Hay guerreros, pero hay también guardias. El ángel podía matar 10,000. Por ejemplo, Jacob y Esaú, cuando su papá le pone la bendición a Jacob, Jacob huye y se va. Él traspasa esa bendición paternal a Jacob, pero de entre medio hay un ángel. Isaac. Entonces, cuando él huye, pues él se fue, ¿verdad? Pero allá donde fue, pues también lo hicieron trabajar el doble. Cuando regresa Jacob, la Biblia nos narra que hubo un pleito de Jacob y el ángel. Oh, sí. ¿Por qué? Porque mire, era el vado que él estaba cruzando en ese lugar. No está en la Biblia, está en el Rashi, en la Torah. Era una frontera. En esa frontera, por eso son territorios. Por eso habla de territorios la Biblia. En ese traspaso de frontera, él se queda a pelear con el ángel. ¿Y sabe qué era lo que peleaba? Peleaba Jacob, peleaba la bendición que su padre había depositado por medio de las manos. Pero el ángel no se la quería dar. Porque el ángel estaba aferrado. ¿Por qué? Pues no quería dársela. Porque el ángel
sabía que tenía que ser para primogénito, aunque no estaba en desobediencia, pero él peleó en esa frontera por la bendición, hasta que le dijo, suéltame que raya el alba. Le dijo, no te voy a soltar hasta que me des la bendición que puso mi padre por medio de Dios en mí. Y ahí dice que esa pelea, el ángel lo hubiera matado fácilmente. No te voy a decir que no, lo hubiera matado, pero dice que nada más le tocó el muslo. Y de ahí en adelante quedó cojo. Y de la fuerza, sí, nomás le tocó el muslo. Nomás le tocó y le quedó cojo. Sí. Entonces dice, y de ahí en adelante no se comen el muslo de cualquier animal en recordar esa pelea que hubo entre Jacob y el ángel. Entonces, al final de cuentas, la diferencia es de que el ser humano logra la salvación. El ser humano es hijo de Dios, logra ser hijo de Dios. Ajá. Esa es la diferencia con un ángel. Esa es la diferencia. Que el ángel, yo creo, no vamos a decir que se cansa, ¿verdad? Pero, ¿te imaginas? Jonás. A Jonás lo mandaron a Nínive. ¿Te imaginas el ángel qué tanto iría atrás de él batallando? Y se metió bajo de una calabacera y Dios le secó la calabacera. Estaba operando Dios en el carácter de Jonás. Pero el ángel que tanto estaba aguantando a Jonás, hasta que por fin tuvo que ir a Nínive a profetizar Jonás. Entonces, a veces el ser humano no quiere hacer la voluntad de Dios, aunque esté el ángel ahí, no que otro ángel que podemos ver, el de Balaam. Balaam estaba haciendo la burra de Balaam. Si te recuerdas esa historia, la burra estaba viendo el ángel y él no miraba al ángel. Y le pegaba y pues tuvo que hablarle la burra, le habló. ¿Te imaginas qué susto le ha de verdad? Entonces, pastor, me está diciendo que los ángeles sirven al ser humano por voluntad de Dios, obvio, ¿verdad? Sí. ¿Son siervos del ser humano? Sí, y ese es para nosotros, pensamos eso. Eso es lo que por ejemplo, con Jonás, estaba siguiéndolo, estaba sirviendo. Jonás, ¿qué le falta? ¿Cómo le quito esto? Estaba sirviendo a Jonás. Sí. Por voluntad de Dios, obvio. Sansón, ¿te imaginas Sansón? Oh, pues Sansón. Sí. Señor, pues el Sansón no quiere obedecer. Y el que le dio la fuerza fue Dios por medio de un ángel. Sí. David dice, nadie ha visto a Dios. El que le mostró, por ejemplo, la espalda, no recuerdo si a Moisés o a Jacob, no recuerdo quién le mostró, nada más la pura espalda le mostró. Para que vea que nos quiere Dios, Dios sirve a los ángeles. Entonces, el ángel, pues para mí, ¿verdad? Me imagino eso. A veces, pues, uno no hace, y no hace, y no hace, y ahí está. Dice, ¿hasta qué horas? ¿Hasta qué horas se va a cumplir el propósito de Dios? Porque por medio de un ángel vino y te lo dio. La Biblia también dice, y hospedarás gente y serán ángeles enviados de Dios. Estamos hablando de estos tiempos. ¿Te imaginas que te traigan una palabra a un ángel? Y que tú digas, no. Sodoma y Gomorra llegaron dos ángeles literales, carnales, humanos, hicieron. Llegaron y hablaron con Lot. Y pues Lot no quería. Hasta que por fin lo convencieron que tenía que salir porque esa ciudad iba a ser destruida. Y eso que lo convencieron porque sabía, conocía el corazón de él, que era justo. Pero te imaginas, iban dos ángeles. Sí. Hablan dos ángeles. Sí. Podemos decir, iba el ángel de Lot y el ángel de su esposa. ¿Y la esposa qué le pasó? No llegó al propósito que el ángel quedó en piedra. Se quedó en el desierto, se hizo roca. Bueno, de sal, tanto dice la Biblia ahí, ¿verdad? Entonces, hay procesos que uno a veces no quiere obedecer la voluntad de Dios. Y pues, se imagina si el ángel, ahorita los ángeles, bueno, estamos hablando de los caídos, ¿verdad? Oiga, pastor, pero ahí le va esta. Con respecto al ángel del ser humano. O sea, el ángel tiene vida eterna. Nosotros no. Y también ellos pecaron. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero los que pecaron. Caídos, sí. ¿Y por qué Dios no los hizo como nosotros mortales? Que se perdieran la vida también. No, a nosotros nos hizo, pero ellos van a tener su fin. La Biblia eso sí. Habla que van a tener el fin. Yo qué culpa tengo lo que hizo Eva y Adán. Nosotros no. Nosotros estamos aquí en la tierra de paso. Estamos por un proceso para llegar a ser calificados y vivir una eternidad.
Es que ahí es donde está yo no me estaba bromeando, ¿no? Pero ahí es donde está el meollo del asunto, pues. Que después de esta vida, que es como una prueba que tenemos, como una prueba para el bien o para el mal, donde vamos a parar. Entonces, o para lo bueno o para lo malo, como le quieran llamar. Esa prueba, pastor, esta prueba es la prueba de la eternidad. Sí, es cierto, el ángel tiene vida eterna, ¿no? Y cometieron un pecado también, como lo hizo Adán y Eva, que es rebelarse contra Dios. No todos, pero los que se rebelaron. Entonces, pastor, los ángeles, ellos tienen vida eterna, pero también pecaron, ¿no? Nosotros somos mortales porque se pecó Adán y Eva, ¿no? Pero ellos también. ¿Y por qué Dios no les quitó la vida eterna a ellos? No, pero ellos van a desaparecer al último, dice la Biblia, que desaparecerá, echaron algo de fuego y punto. Esa es la prueba, ¿no? Ellos ya hasta ahí terminaron, los caídos. Estamos hablando de los caídos. Mira lo que dice Hebreo 1:13, dice pues, ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y aquí habla de los ángeles, ¿verdad? Ningún ángel le dijo, pero a nosotros, por ejemplo, a Jesús, que pagó el precio, que fue crucificado, dice que está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros tenemos que ir a aquel lugar celestial. Pero los ángeles, esos no pasaron un proceso, son los que se guardaron y no pasaron un proceso en la tierra, de que te pierdes o te salvas a ti, porque nosotros aquí estamos por un tiempo, nos podemos perder o nos podemos salvar, pero ellos ya se quedaron firmes allá, haciendo la obra del Señor. Sí, ellos no tienen decisión, nomás lo que manda Dios. A nosotros nos dio esa decisión, o ese libre albedrío. Exactamente. No, órale. Así es. Ok, pastor, en conclusión. Pues, en conclusión, mire, creer en el propósito del más allá es estar aferrado a la salvación, no perderla, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Guardarla con temor y temblor y seguir adelante y pensar a dónde vamos después de la muerte. Si hay un cielo, si hay un paraíso, si verdaderamente vamos a ser juzgados o se acabó, como dicen muchos por ahí, ¿verdad? El que no cree. Se acabó y ahí quedó todo, nada más se murió la persona y ya no hay ni un cielo ni un infierno. Pero para nosotros que creemos en Dios, en nuestro Salvador, siempre vamos a estar trabajando por nuestro Señor, buscando esa salvación para nosotros y para nuestros hijos, para toda nuestra familia. Y si usted no conoce a Jesús, busque a Jesús, hágale una oración, entregue su corazón y recuerde que va a haber una eternidad o va a haber un juicio. Pues nomás me quedo con esto y les dejo esto. El propósito del más allá es no abrir puertas oscuras para estar allá, y sabemos que nosotros los seres humanos es el amor de Dios el que tenemos, nos da Dios su amor, nosotros le damos su amor, el que cree mucho tenga fe en Dios, y el ángel no, el ángel nomás le sirve a Dios. Y pues hay que agarrarnos de eso y no hacerlo como los babilonios que quisieron tener más del poder de Dios, o tener más de esa ambición oscura, de esas cosas malas, para poder tener poder. No, hay que agarrarnos con Dios, con su amor, y la luz también, la luz de Dios. Amén, claro que sí. Ok, sus redes sociales. Bueno, me encuentra como Enrique Sánchez. Su teléfono. Área 714-863-1916. Los horarios de sus servicios y la dirección de sus servicios. Bueno, los horarios de los servicios estamos a los domingos a la 1 de la tarde y los 10 miércoles a las 7 de la noche. La dirección es la 1025 West Memory Line. Estamos en Santana, California. Ok, pues ahí les encargo que compartan este video, que le den un like a este video en YouTube, que le pongan un comentario a este video en YouTube. También les encargo que compartan este video en Spotify, que le den un comentario en Spotify, que le pongan un like en Spotify, y pues para que el algoritmo nos siga recomendando
y si, pues obvio, sigamos creciendo y llevando la palabra pues a diferentes personas, a diferentes lugares, que hacemos un esfuerzo enorme por hacer esto, pero lo hacemos de corazón. Claro que sí. Y estamos en Conectados. Conectados.